Me gusta mucho el concepto de propósito de vida. Ya en algunos otros capítulos del podcast he mencionado que me gusta mucho Yokoi Kenji, no sé si lo conozca, un conferencista, trabajador social, que, bueno, da unos mensajes tremendos. Y él parte desde o bueno, intenta definir o por lo menos transmitir el mensaje de lo que es el propósito de vida y es precisamente lo que conlleva todo, es decir, la motivación, lo que lo empuja a llevar a llegar a una meta, a llegar a un propósito, a un objetivo que pueda satisfacer no solo a usted y no solo a usted a nivel emocional o monetario, sino también que pueda ayudar a la comunidad, que pueda ayudar a los demás y que de esa manera usted al final, si lo hace bien y si enfoca la totalidad de su vida, todo de su vida, va a poder llegar a cumplir esa serie de objetivos, porque al final dice que el propósito de vida no es un objetivo, difiere de lo que es un objetivo, difiere de lo que es una meta, difiere de lo que es un deseo, sino que va mucho más allá de eso, es la pasión absoluta a lo que usted quiere dedicar todas sus energías, todo su enfoque y toda su vida en lograr llegar a algún punto que, como digo, no es un solo objetivo, sino es un propósito que puede incluso llegar a mover el mundo, a mover la sociedad, o por lo menos mover a una comunidad pequeña. Lo entiendo muy de esa manera, de encontrar ese Está bien, yo propósito de comparto vida. ese criterio, pero te hago un agregado. Es que tanto el propósito de vida como motivación existencial, como cualquier motivación pequeña o mediana, funcionan igual. Ok, Por ejemplo, tú quieres conquistar una chica. ¿No? Eso no lo podemos llamar propósito de vida. ajá, de acuerdo. ¿Sí? Pero si tú quieres conquistar una chica y te gusta mucho, eh, no hay plata, me la consigo. ¿Sí? Ajá. No, vive lejos, recorro el espacio. No me hace caso, le insisto, le llevo serenata. Es decir, una vez estás motivado, haces lo que sea para lograr esa meta pequeña, mediana o grande. ¿Sí? Sí, de acuerdo, digamos que lo que difiero ahí el problema es cuando se consigue ese objetivo o meta, que por ejemplo muchas personas, y a veces es como funciona la falacia de la felicidad o de la búsqueda de la felicidad, que muchas personas confunden ello con un propósito de vida, por ejemplo, en el ejemplo que pone, u otros, y al conseguir el objetivo, es decir, en ese ejemplo, al conseguir a la chica y al tenerla, se acaba la motivación y se acaba el objetivo que hacer porque ya lo cumplió. Y puede que sea feliz mientras obtuvo ese objetivo, pero después hay como una pérdida, de nuevo una pérdida de sentido de la vida, de precisamente esas Vale, razones del pero por qué entonces te estar haces vivo. después otra meta. Claro, ese es el punto, conseguir otra meta. Sin embargo, lo que conforma el propósito de vida es precisamente que no se llegue a cumplir con una meta, sino que sea un trabajo constante el que lo lleve a que en el transcurso de su vida mover una parte, como decía antes, por lo menos de la comunidad o una transformación del entorno de alguna manera grande para llegar a cumplir ese propósito de vida, o por lo menos a Vale, vale, desviarse pero hacia ese por qué propósito a de mí vida. no me gusta hablar de propósito de vida? Ajá. Porque es que el propósito de vida tú nunca lo vas a saber. Claro, ese es el problema. El propósito de vida El problema es es encontrarlo. como el resultado de las pequeñas cosas que vas haciendo. Como quien construye un edificio. Tú vas poniendo ladrillo por ladrillo. No. Y posiblemente cuando termines de poner todos los ladrillos, te toque tumbar una pared y cuadrar otra y hasta a veces derrumbar el edificio y hacer otro nuevo. Y solo al final de la vida es que uno como que evalúa. Pero el propósito de vida en realidad consiste en equilibrar tu cabeza para ir conquistando cada día y cada momento. Incluso puede pasar lo siguiente, que tú a los 20 años crees que el propósito de la vida tuya es hacer que Colombia sea un país justo y que no haya pobreza. Pero a los 40 años te das cuenta que la pobreza es necesaria y que es importante no permitir que se acabe la pobreza. Pero a los 60 años te das cuenta de que la pobreza es inevitable y que bienvenida a la pobreza. Es decir, lo que tú pensabas a los 20
No Claro, es es lo muy mismo a los diferente. 40 y Sí, no es lo mismo a los 60. claro, pero porque es un cambio en la adquisición de conocimiento que usted tiene y es posible que cambien también sus conclusiones y sus objetivos. Pero, por Correcto. ejemplo, el ejemplo que usted puso me parece muy, muy bueno para ponerlo como ejemplo de propósito de vida, porque es algo que probablemente en toda su vida usted no lo vaya a lograr, pero que muy probablemente si enfoca toda su energía y todo su conocimiento, todo lo que tenga a ello, va a lograr un cambio significativo. Que por ejemplo, decía la vez pasada que escuchábamos con Germana Roberto Martínez, un podcaster, un youtuber que me parece pues muy interesante, un pensamiento muy interesante, y él ponía el ejemplo del futbolista, y decía, a veces me parece que la vida del futbolista es muy vana. ¿Por qué? Porque la vida del futbolista se acaba casi a los 30 y pico años, no sé, 35 años, y su propósito de vida siempre fue en el fútbol, siempre fue ser el mejor futbolista, lograr un rendimiento deportivo No, mucho pero eso mejor, que estás diciendo, tener, eso que tener estás diciendo tumba tu hipótesis. Porque no, es no, que no, ser no. futbolista no es un propósito de vida. Exactamente, a eso iba, es que me interrumpió cuando estaban explicando la situación. Entonces, por eso él mismo decía, como yo dije hace un momento, que la vida del futbolista se vuelve triste. ¿Por qué? Porque cuando llega a 35 años y ve que no puede seguir jugando fútbol precisamente porque su cuerpo no lo permite, porque su condición física ya no lo permite, se derrumba toda su vida, básicamente se le cae toda su vida y él tiene que comenzar a enfocar sus esfuerzos a X cosa, a otros proyectos, a otros objetivos, a hacer otra meta, que era de pronto lo que usted decía antes, como a tener otra meta y otra meta, pero siempre comienza a añorar, siempre comienza a recordar, incluso a tener sueños de los momentos en los de gloria, en los que él fue el mejor futbolista, en los que llegó a la cúspide de su carrera, pero al final se volvió un poco triste. Por eso decía que prefería o que el propósito de vida tenía que ser algo como lo que usted planteaba muy bien antes, acabar con la pobreza de Colombia, que es un propósito que usted jamás no va a llegar, o sea, es imposible lograrlo, pero que sí puede hacer un cambio significativo, que sí puede construir escalones, que sí puede construir algo que pudiera hacer llegar a más o menos cumplir ese objetivo, o desde su perspectiva, o desde sus intenciones, desde lo que ha hecho, poder mover algo, poder hacer algo por lo menos en alguna Pero actividad. es que mira, mi estimado agnóstico razonable. O todo es estúpido o nada es estúpido. Fíjate que tú puedes perseguir la eliminación de la pobreza en el mundo y alguien te puede decir que eso es estúpido porque no se puede y porque no vale la pena hacerlo. Sí. Pero si tú dices voy a ser el mejor guitarrista del mundo, dije, pero qué tan estúpido que tú te dediques 30 o 40 años tocando la guitarra 4 horas diarias para ser el mejor guitarrista del mundo. Qué cosa tan estúpida. O si tú quieres ser, por ejemplo, el mejor mecánico, pero qué cosa tan estúpida si los carros están cambiando cada rato y los motores se transforman. Y dedicarse a arreglar carros o a producir carros es una cosa muy estúpida. Pues no. O todo es estúpido o nada es estúpido. Y en ese sentido, el propósito de vida de todos los seres humanos simplemente es existir. Existir de la manera más armónica para el individuo. Y por eso es que la vida se convierte en un descubrimiento todos los días. Y por Pero eso tú puedes pienso querer que ser oftalmólogo y resultar siendo técnico de un equipo de fútbol, como le ocurrió a Pacho Maturana, que estudió odontología y terminó dirigiendo a la Selección Colombia, o a Ochoa Uribe, o a Otto Serge, que es médico, o a Caler Morales, que estudió medicina, se metió a cantante y se murió. Entonces, en realidad, todas las cosas, por pequeñas o medianas o grandes que sean, son parte del propósito de la vida. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te pones a construir un podcast, ese es un propósito de la vida. Ah, que demore 2 horas. Bueno, 2 horas. Pero esas 2 horas sumadas a las otras 2 horas del otro podcast, más las otras 2 horas del otro podcast, van construyendo tu equilibrio emocional, tu felicidad, tu llamada felicidad, el sentido de tu vida. Entonces, cuando tú te seas cuchito y te mueras a los 90 años, alguien puede decir, no, pero este pendejo lo único que hizo fue hacer podcast.
¿Qué tan estúpido? Pero alguien puede decir, no, vea, fue un tipo que hizo 20.000 podcasts, qué tan genial. Eso son perspectivas. Pero finalmente, ¿a quién le importa si eso fue exitoso o no, el propósito de la vida bien o no? Solo a ti. No, sí, de acuerdo, pero es que digamos que como lo plantea, yo pienso que se dividiría más en el tema de llegar a metas, cumplir objetivos, cumplir tareas, que por ejemplo, lo que usted decía en el ejemplo mío, que quizás no aplica mucho, pero quizás por la perspectiva que yo tengo y es la de hacer un podcast, que puede ser simplemente una tarea o un pasatiempo o un hobby, pero no puede ser el propósito de vida de alguien. O sea, pienso yo que es muy diferente lo que es una meta, lo que es un objetivo, lo que es un pasatiempo, a lo que es un propósito de vida, que no pueden ser excluyentes, porque un pasatiempo sí puede ser un propósito de vida, pero no necesariamente tiene que ser así. Y también el propósito de vida se puede dividir en metas, objetivos y tareas, pero no necesariamente el cumplir una tarea X tiene que ser la construcción de un propósito de vida. Y tampoco necesariamente creo que un propósito de vida tenga que ser tan monumental como para cambiar absolutamente del todo, sino que si lo satisface a usted y logra hacer un cambio, así sea pequeño, así puede ser una familia, puede ser una comunidad, como dije, una comunidad muy pequeña, no sé, de 10 personas, pienso que está correcto. Y estamos de acuerdo en el punto de la perspectiva de los demás. Pienso que para muchas personas puede ser lo más estúpido o para muchas personas puede ser algo muy bueno, pero pienso que basarse en la perspectiva de los demás no tiene nada que ver con el propósito de vida, porque, o sea, la perspectiva de los demás siempre puede estar para criticar o para echarle mierda encima a la otra persona. Y yo quiero, por ejemplo, poner el ejemplo de Shakira. Shakira es o sea, fuera de Colombia es una de las cantantes más amadas y con más reconocimientos, con premiaciones, con un gran éxito en su carrera, pero a veces dentro de Colombia, y no solo dentro de Colombia, también afuera, es una persona que es tremendamente criticada por todo, o sea, por cualquier cosa la critican y la ponen como la peor cantante. Sin embargo, desde su perspectiva, yo pienso que ella está logrando algo o está orgullosa de lo que ha construido. Me parece un ejemplo también curioso con el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho en Latinoamérica, pues todas las personas como que tenemos como cierta afecto o cierta admiración a él, pero en México hay como una sensación cultural de que le echan mierda encima al Chavo del Ocho, Chespirito y a todos los programas. Y es muy curioso de cómo todas estas personas critican algo pues sin saber cómo se construye, cómo se hace algo. Y lo Yo último que le voy a quisiera, decir por ejemplo, cómo lo hace Yokoi Kenji, que o sea, para establecer lo que es el propósito de vida, él se basa en la teoría del Ikigai. El Ikigai lo que hace es dividir en cuatro partes fundamentales para saber si lo que usted está haciendo o lo que usted encuentra es el propósito de vida. Él dice que el Ikigai se basa tiene que ser algo de lo que realmente amas, algo en lo que eres muy bueno, algo que el mundo necesita y algo por lo que te pueden pagar. Cuando hay una unión de esas cuatro partes, pero que sean cuatro partes muy elaboradas, es cuando se puede hacer un condicionamiento de que pudo haber encontrado propósito de vida. Porque si solo algunas de esas partes se unen, podría ser simplemente una profesión, podría ser simplemente un hobby, podría simplemente ser una pasión, porque es que el propósito de vida va más allá de la pasión. Él lo establece, por ejemplo, si es algo de lo que amas y es algo en lo que eres bueno, nada más, es una pasión. Si es algo en lo que eres bueno, pero además es en lo que te pueden pagar por ello, solo, si pues simplemente es una profesión. Si es algo de lo que el mundo necesita y además te pueden pagar por eso, pues es una vocación. Si es algo de lo que amas y además algo que necesita el mundo, pues es una misión, pero no es un propósito de vida ninguna de ellas. La unión de todas ellas es lo que hace la filosofía japonesa del Ikigai, que es lo que es encontrar el todo, lo que ama, lo que necesita el mundo, por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno, que es lo que realmente construye un propósito de vida, que es lo que diferencia a una meta, un objetivo, una tarea, un sueño, como una que pasión, la un gran hobby, diferencia. sí. Exacto, una pasión, un No, pero hobby, mira, una vocación, una el misión, propósito de vida, una profesión. mi estimado agnóstico, solamente lo descubres cuando te vas a morir. Porque cuando tú naces, primero, tú no naces porque quieres. Tú naces sin tu voluntad. Sí, Entonces, claro. si uno llega al mundo sin la voluntad de uno, no puede haber propósito de vida.
habría propósito de vida si a mí antes de nacer me dijeran, bueno, usted lo voy a echar allá a la tierra como ser humano, ¿qué quiere hacer? Ah, bueno, voy a ir a acabar con los chinos, o voy a ir a acabar con los pobres. Ah, bueno, listo, nazca. Ahí sería un propósito de vida. Pero a nosotros no nos ocurre eso, agnóstico. Nosotros llegamos al mundo sin querer, descubrimos al mundo sin querer y vivimos sin querer. Después, cuando tú vas caminando, que descubres que te gusta el sol o las estrellas, o que te gustan las nenas, o que te parece bonito comer, y empiezas a construir pequeñas emociones, pequeñas pasiones, pequeñas metas, y vas construyendo tu vida. Y pues, cuando te vas a morir, descubres que era inútil la vida, o que lograste tal cosa, o que hubieras querido tal otra. Y hay gente que ni siquiera alcanza a evaluar eso porque se muere también intempestivamente. Pues tú estabas medio tocando, aprendiendo a tocar guitarra y te dan un tiro y te mueres. Precisamente lo que yo quería decir era eso, que difiero con usted en el término que hay gente que muere y jamás descubre su propósito de vida. Y me atrevo a decir yo, personalmente, que es la mayoría de gente la que nunca logra conseguir descubrir. Yo diría que nadie descubre su propósito de vida. Yo pienso que sí. Yo pienso que lo máximo que hacemos es identificar lo sabroso o lo desagradable que estuvo en la vida. Lo que pasa es que yo pienso que la perspectiva en la que lo pone lo ve en un término de retrospectivo. Es decir, así como lo entiendo que lo está proponiendo es llegar a un punto de edad en el que miro en retrospectiva mi vida y simplemente le doy un sentido a cada una de las cosas que he hecho. Para decir, logré hacer X cosa, no logré hacer X cosa, me sentí bien con esto. No bueno, pero párate en el antes. Ahí te estás parando en el final, ¿no? En la evaluación. Eso no es un propósito de vida. Pero si tú te paras, pero mira, agnóstico, si tú te paras antes, no después de evaluar, sino antes de hacer, a los 11 años, a los 12, a los 18, a los 20. ¿Qué propósito de vida? Estás subsistiendo, mano. Estás abriendo campo en la selva que es la vida, la existencia. Pero antes de proponerse el propósito de vida. Claro, y todavía no tienes las herramientas para saber un propósito de tu vida. Yo pienso que sí. ¿Sabes cuándo tienes las herramientas para hacer un propósito de vida? Ajá. Por allá a los 90 o 100. No. Un minuto antes de morir. Voy a dar un ejemplo que propone Yokoi Kenji de quién logró, por ejemplo, hacer un propósito de vida. Él pone el ejemplo muy fácil de una persona la cual simplemente quería salvar ambientalmente al mundo. Como usted dice, no, es lo que usted mismo decía, no necesita recursos, no necesita el dinero, no necesita nada, simplemente él se fue a la orilla de la playa y comenzó a limpiar tortugas y a tratar de salvarlas. Las tortugas que se encontraba, no estoy diciendo que montó una industria de salvar tortugas, simplemente a mano comenzó a limpiar y a salvar la tortuga y lo volvía a hacer y lo volvía a hacer y al otro día se levantaba y lo volvía a hacer y al otro día volvía y se levantaba y lo continuó haciendo día a día, jamás se cansó, jamás, porque era su propósito de vida. Muchas personas se comenzaron a unir a él después. Y poco a poco comenzaron a limpiar con un grupo de personas más tortugas a nivel voluntario porque no tenía plata para pagar. Esta persona se convirtió en la fundadora de Greenpeace, una de las empresas más gigantes, ONGs del mundo en salvar la ecología del planeta Tierra. Pero ¿por qué tú vas a llamar eso propósito de vida si eso es igual a cualquier cosa? No lo consiguió a los 90 años, lo consiguió cuando él era joven. No es cierto, agnóstico. El tipo se puso a limpiar tortugas y a tratar de salvarle la vida porque le pareció bonito, porque le pareció agradable. Igual que el obrero que quiere comprarse un televisor y dura 48 meses pagándolo y luego la lavadora otros 48 meses y luego el televisor otros 48 meses. Entonces, cuando el tipo tiene 90 años, dice, compré 5 televisores, 20 lavadoras, un carro, una casa. El tipo hizo exactamente lo mismo que el otro pendejo que estaba limpiando tortugas. Lo mismo, ¿qué estaban haciendo los dos? La diferencia es que no aterrizan la cuestión. Digamos, por ejemplo, con lo que estaban hablando, un guitarrista.
cuando ustedes hablan de un guitarrista, dicen, no, el guitarrista quería convertirse en el mejor, pero si hay un propósito de vida real, si usted mira, por ejemplo, algo mayor, yo quería inspirar a las personas, construir una música que transformara el mundo, si ve que hay un propósito mayor, digamos, si usted lo simplifica, simplemente decir, quiero ser el mejor guitarrista y lo simplifica así, no ve el otro caso. Lo mismo caso del futbolista. Futbolista puede ser que diga, quiero ser el mejor futbolista, pero el propósito puede ser mayor en el sentido de decir, no, quiero inspirar a las generaciones que encuentren una nueva forma de pasar su tiempo libre y tengan Pero eso es un carretazo que tú te echas, Germán. Eso es un pero carretazo, mira. exactamente ese es el propósito. Por Porque eso, en la pero medida es que un usted se carretazo como enfoca en cualquier eso, otro. exacto, pero en la medida que usted piensa en este sentido de algo mayor, construye algo mejor que le permite que ese propósito no se desbarate cuando, si usted lo simplifica sencillamente a decir, solo quiero ser el mejor, se va a desbaratar en el momento en que usted ya no tiene las piernas, ya no tiene las habilidades, porque envejece, pues que hasta ahí le llegó ese propósito. Si usted digamos que piensa y lo exalta a un sentido de algo que realmente casi que es un sueño, casi que no se puede cumplir, pero que va más allá, pues el propósito no se le acaba, el propósito continúa. Ahí está la cuestión. Cuando usted aterriza eso, ¿no? O sea, digamos, claro, usted va encontrando cosas que le gustan, ¿no? Pero en la medida que usted se lo piensa como algo mucho mayor, su propósito no muere, ¿no? Cuando lo consigue, cuando consigue estas pequeñas metas, como el propósito que usted tiene es mayor, cada vez no hay forma, digamos, no hay forma de lograrlo finalmente, pero le da una continuidad a su vida y logra mayores cosas y lo reenfoca en la medida en que se da cuenta que no, digamos, si yo quiero ser futbolista, pero no tengo las habilidades, pero mi propósito mayor es, no sé, lo que le dije, como inspirar las generaciones. Yo hago una escuela de fútbol y mire que estoy en el fútbol, pero no fui uno de los mejores jugadores, pero encontré una nueva enfoque. ¿Sí? Que eso es lo que, digamos, creo que lo que trata de decir Asdrúbal en el sentido de que no es sencillamente decir, no, pues hago cosas. No, claro, hago cosas, porque si yo no hago cosas no lo logro. Y en esa medida en que tengo ese propósito, pues me inspiro, tengo la pasión, tengo la motivación y no me derrumbo por cuando logre estas pequeñas cosas. Porque si me enfoco en las pequeñas cosas solamente, ¿qué pasa cuando las obtengo? ¿O qué pasa si no las obtengo? Si solo era el enfoque así, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, yo creo que estamos de acuerdo y por lo tanto no vale la pena seguir peleando por una cosa en la que estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que ustedes diferencian entre metas y propósito de vida. Para mí simplemente son metas pequeñas, medianas y grandes. Eso es todo. Lo que llaman ustedes propósito de vida sería una especie de meta gigante, ¿no? Cambiar un país, hacer que haya paz en el mundo, acabar con el hambre, ¿no? Defender la naturaleza. Podríamos llamar metas grandes. Comprarme una casa y tener una finca, podrían ser unas metas medianas. Y comprarme unos zapatos o un televisor este año que viene, podría ser una meta pequeña. Pero bueno, llámese propósito de vida o metas. Lo que sí está claro es que es la motivación la que mantiene vivo al ser humano. Fíjate que Facundo Cabral decía, gracias al hambre que me mantiene despierto. Es el hambre el que nos mantiene despiertos. Es decir, la necesidad de comer. Y lógicamente que la necesidad de comer no solamente es meter papas y arroz en la boca. La necesidad de comer es también la necesidad de crecer, de conquistar el mundo, de viajar, de tener éxito, de tener novia, de tener una familia. Es la necesidad la que nos mantiene despiertos. Y en ese sentido, quien tenga claro que es el responsable de conquistar la satisfacción de sus necesidades, es el que está vivo y el que puede echar para adelante siempre, porque el hambre y la necesidad lo va a mantener siempre despierto. Fíjense que acá podemos volver al tema original. Fíjense una cosa curiosa. Ustedes empezaron a hablar de ceguera. ¿Qué pasó con el tema de ceguera? Se desapareció.
Pues esa es mi vida como ciego. Esa es la idea del podcast. Variar Pero esa es mi experiencia como ciego. Como yo me dediqué simplemente a conquistar mis gustos, mis sueños, mis ilusiones, pues ¿a qué horas piensas tú en que eres ciego? No hay tiempo, ¿sí? Lo que hay que hacer es resolver cada uno de los problemas que se va presentando. Ah, que necesito escribir, pues venga a ver cómo escribo. Que necesito hablar, pues venga a ver cómo aprendo a hablar. Que necesito tocar una guitarra, pues venga a ver la guitarra y me pongo a tocarla. En ese contexto, ¿quién piensa en la ceguera? Nadie. ¿Quién piensa en que le falta una pierna? Nadie. ¿Quién piensa en que le falta la plata? Nadie. En cambio, cuando usted, siendo ciego, o faltándole una pierna, o siendo gordo, o siendo negro, o siendo lo que sea, se pone a pensar en ese punto, ahí se queda. ¿Sí? Porque se constituye en un freno. Y ya la ceguera ya no es una cosa física, sino que se convierte ahora sí en una ceguera existencial, donde tú no le encuentras sentido a la vida. Tan pronto le encuentres sentido a la vida, todos esos elementos desaparecen. Inclusive hay una cosa que menciona mucho el agnóstico, que a mí siempre me ha parecido curiosa desde la primera vez que lo escuché. Le he escuchado como unas 200 veces utilizar la palabra monetización. La monetización es una de las cosas menos importantes en la vida de un ser humano. Cero importantes. Porque la monetización es un medio, es un vehículo, no es un fin. Es decir, a través de la monetización yo logro viajar, comprar mi comida, vestirme, pasear, etc. Lo cual significa que uno realmente no necesita monetización. Lo que necesita son las cosas que se logran a través de la monetización. Entonces, ¿cómo sería un mundo sin monetización? Fácil. Es un mundo donde simplemente yo pueda lograr lo que yo quiero, así nunca coja un billete en la mano. Entonces, los seres humanos no vivimos para la monetización. No nos interesa la monetización. Los seres humanos lo que nos interesa es comer, dormir, viajar, pasear, tener novia, hacer el amor, construir, inventar. Eso es lo que realmente nosotros queremos, no la monetización. Entonces lo mismo pasa. A ninguna persona le interesa, por ejemplo, a mí no me interesa ver, o sea, arreglarme los ojos, digamos. A mí lo que me interesa es poder coger todo lo que yo quiero coger. ¿Sí? Poder alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Y si todo lo logro alcanzar, ¿qué importa los ojos? No importan. Si no lo puedo alcanzar, entonces siento frustración. Así tenga todo el dinero del mundo, decía el agnóstico. ¿Qué le pasa al tipo lleno de plata que se suicida? Justo. El tipo está súper monetizado, pero su existencia, su cerebro, sus motivaciones están en cero. Entonces, así esté súper monetizado, no puede funcionar. ¿Y por qué hay gente miserable feliz? Miserable económicamente, digamos. Pues porque está demostrado que para ser feliz no se necesita la plata, sino se necesitan otras vainas distintas al dinero. Entonces, un ciego no necesita ver, oftalmológicamente hablando. Lo que necesita es conquistar lo que le da la gana conquistar. Y si lo logra, ya no es ciego. Lo mismo le pasa al cojo, al sordo, al mudo o al que está en común y corriente, lleno de frustraciones. Entonces la persona dice, tengo brazos, tengo orejas, tengo oídos, tengo todo, pero mi vida es una desgracia, porque no logro tener lo que yo quiero.
Entonces, ese es un ciego existencial, llamaríamos así, o un incapacitado mental. Pero tan pronto el individuo se motiva, y recogiendo las palabras de ustedes, logra sus metas pequeñas, medianas o su propósito de vida, que yo lo llamaría simplemente metas más grandes para él, ¿no? Porque, ojo, lo que puede ser para el agnóstico o para Germán una meta grande, a mí me puede parecer chimbo, tonto. A otro le puede parecer genial, a otro no tanto. Y una noticia muy terrible es que todos vivimos para el individuo porque realmente no trascendemos en nada. Si ustedes miran, por ejemplo, Bolívar, Simón Bolívar hizo lo que tenía que hacer en su época. Hoy en día todo el mundo usa a Bolívar para hacer muchas pendejadas, a veces opuestas. Entonces, los dictadores de derecha se llaman bolivarianos. Los dictadores de izquierda se llaman bolivarianos. Los ignorantes se llaman bolivarianos. Los sabios se llaman bolivarianos. ¿Qué pasó con el concepto de Bolívar y con la vida de Bolívar? Pues que todo el mundo la utiliza para lo que le da la gana. Por lo tanto, el Bolívar ese que existió ya no existe. Es completamente irrelevante. Entonces, todos nosotros dejamos de ser irrelevantes. Hace 30 o 40 años había un personaje que salía todos los días en la televisión en Colombia, que se llamaba Fernando González Pacheco. Quizá alguno de ustedes lo medio escuchó por ahí. Fernando González Pacheco salía todos los días por la televisión. Hoy en día la generación de la gente del millennial, los que nacieron en el 2000 o 1990 para acá, no saben quién es ese tipo. No existe. Y lo mismo pasa con todos, con los presidentes, con Gandhi. Gandhi es un tipo que le importa a 3 pendejos, a nadie más. Ya desaparece de la historia. Cada quien tiene que vivir su propia historia y vivir su propia trascendencia. Y en ese sentido, pues, lo que es importante para unos no es importante para otros. Y por eso la ceguera, para mí, no es un tema importante. Para otros puede ser un motivo de suicidio, de angustia, de tragedia. Pero eso ocurre también con la obesidad. Hay gente gorda que se siente feliz, otros que se suicidan por ser gordos. Y eso ocurre también con el que es alto o el que es bajito. Entonces, esa es un poco la experiencia que yo les quería comentar sobre su pregunta, sobre la ceguera. Pero me pareció interesante que empezamos a hablar de eso y el tema desapareció, como ha desaparecido en mi vida. Yo hablo de ceguera cuando ustedes me preguntan, porque a todos los demás les puede parecer impresionante la ceguera. A mí no me parece impresionante. Me parece equivalente a que se me cayó un esfero al piso y tengo que levantarlo. No, genial, genial. Estamos atentos escuchándolo. Pues yo quería, bueno, tomando en varias partecitas de lo que dijo, devolviéndome un poquito, bueno, usted primero nombraba, digamos, cuál es la diferencia entre una persona que está usted decía que nosotros lo ponemos en términos de metas y nosotros de que usted en términos de metas y nosotros en términos de propósito. Usted me decía entonces cuál es la diferencia de una persona que ahorra para comprar una finca, una casa y después continuar haciendo metas que son pequeñas, medianas y grandes. Pues la respuesta es simple, es básicamente lo que le estaba diciendo antes a través de la filosofía del Ikigai, y es que esto no genera ninguna pasión, no es una profesión, no es una misión y no es una vocación. Simplemente se podría dividir como en una meta de quizás lo que le gusta hacer, que es una de las composiciones del gráfico de la filosofía de lo que compone de lo que es el Ikigai. Quizás usted lo logre entender mucho más fácil desde la perspectiva de poniéndole el nombre de metas,
o no, porque pues también como dije al comienzo de la conversación, quizás en el podcast lo pueden devolver un poquito, precisamente yo dije que el propósito de vida no tenía que ser algo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel ciudad, sino que podría incluso hacer injerencia en 4 o 5 personas, lo cual no hace la diferencia tampoco entre una meta o un propósito. Un propósito puede ser determinado por hacer la unión de todo lo que, bueno, había explicado antes, que es la profesión, la pasión, la misión, la vocación, que es al final es la unión de lo que amas, es lo que eres bueno, de lo que necesita el mundo, de por lo que te pueden pagar para que generen la conjunción de lo que es constitutivamente el Ikigai, y que quizás en la falta de completar estas características, podrían caer en precisamente en lo que estamos hablando, que es en cosas como depresión o falta de ánimo, como usted lo decía antes, o falta de proyecto de vida, de quizás enfocar las cosas hacia un solo punto. Digamos que otra parte de la que decía es la parte de la monetización, que creo que lo trae a colación por lo que escucho algunos podcasts, y es porque pues precisamente como en 2 o 3 capítulos del podcast hemos hablado sobre el tema de la monetización de Facebook, porque es un tema, bueno, ya es como aparte, es un tema de reestructuración del proyecto Gente Inteligente que estoy tomando ahorita, pero volviendo al Ikigai, para no soltar el tema, el Ikigai también en una de sus partes constituye por lo que te pueden pagar, que al final forman parte de lo que puede ser la vocación, que es por lo que te pueden pagar con lo que necesita el mundo o en lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar, que es lo que es un profesional, es lo que hace la constitución de un profesional. Sin embargo, ninguna de esas dos constituye lo que es un propósito de vida. Sí pueden ser muchas metas y muchas cosas a realizar o tareas, pero no un propósito de vida. Estoy muy de acuerdo con lo que dice de que el dinero pues es simplemente un medio, obviamente, y por eso, de nuevo lo que yo decía antes, por eso en países que hay mucha pobreza, incluso hay índices de felicidad mucho más altos y menos enfermedades o índice de enfermedades mentales, pero quizás el propósito de vida sí que puede llevar a la generación de dinero intrínsecamente, por el solo hecho de construir un propósito de vida, puede llevar intrínsecamente a obtener dinero de alguna forma. Y de nuevo, otra parte en la que decía que quizás para la perspectiva de otro lo que puede hacer es algo muy tonto. Cualquier persona que lo que puede hacer es demasiado tonto, y estoy de acuerdo. Y por eso ponía el ejemplo de antes, de que yo pienso que en lo que es la construcción del propósito de vida o cualquier cosa, que sí ya nos podemos devolver a una meta o hacer lo que pues uno cree que es lo que es correcto, pues no debe vivir de las perspectivas de los demás, porque los demás siempre pueden pensar que es algo muy estúpido, muy tonto, o hacer críticas no constructivas, sino destructivas, que pueden pues dañar como la carrera o lo que quiere estar uno construyendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues ya es como muy personal, hablando del proyecto Gente Inteligente, pienso que uno de mis propósitos de vida es llevarle conocimiento objetivo a la mayor cantidad de personas posibles. No importa si esto es a través de un podcast, a través de videos de YouTube, de escritos en el blog o de publicaciones en formas de memes de reflexión, para llevar un cambio de perspectiva a la gente a nivel de reflexión o a ¿Por qué nivel el de... nombre gente inteligente? ¿Existe gente que no es inteligente o qué? En esto lo hablamos en el capítulo 4, pero lo podemos repetir quizás para las personas acá que no sigan la secuencia de todos los capítulos. El nombre me surgió desde la perspectiva científica más básica, la definición de lo que es inteligencia. La perspectiva y definición más científica, desde la parte científica más básica de lo que es inteligente, es simplemente un organismo que es capaz de resolver problemas, los problemas que se le encuentran en su entorno. Es decir, todos nosotros, todos los seres humanos, somos inteligentes, sí, somos inherentes a la inteligencia. Y es decir, prácticamente todos los animales, o me atrevo a decir que una gran cantidad de especies vivas somos seres inteligentes, de la perspectiva científica más básica. Eso es de una perspectiva, y la segunda perspectiva es que yo pienso, yo creo, esto ya es una opinión muy personal, que no hay una persona que no le gusta que le digan usted es inteligente. Así que pertenecer a una comunidad de gente inteligente, como todos lo somos, pienso que simplemente es las personas que están dispuestas a ver un punto de vista diferente de algo y contemplarlo. No tiene que ser convincente, o sea, no tiene que ser para que se convenza de lo contrario, pero sí para traerlo a colación para ver un punto de vista de reflexión diferente. Sin embargo, como digo, en aquel capítulo pues lo hablamos como más extensamente. El eslogan del proyecto es Gente Inteligente Welcome, y al final, precisamente hablando del nombre del podcast, que por ahora lo llevamos en Gente Inteligente Podcast, es por la razón de por qué existe el nombre del proyecto Gente Inteligente, de las páginas y bueno, del eslogan y de todo lo que conlleva el proyecto Gente Inteligente.
Permíteme traducir o entender o deducir más bien, Ok. que lo que tú llamas propósito de vida simplemente es la dedicación. Punto. No, pues es el Claro, Ikigai. porque una ama de casa se dedica a su hogar Sí. y ese es su propósito de vida. Pues desde la ¿Qué hace una perspectiva ama de casa? de las de Lava la, ropa, desde la perspectiva del cocina. Ikigai, no completa lo que necesita el mundo. No, completamente sí. En- Completamente sí. pero es que ¿Cuáles ese son es las el 4 punto. cosas? ¿Cómo es? Es básicamente lo que amas, en lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar y lo que necesita el mundo. Listo, el ama de casa cumple todo eso. Lo que amas, tu familia. Sí. ¿Qué sigue? En lo que eres bueno. En lo que eres bueno, lavar, planchar, cocinar, llevar la comida a la cama. Ok, pero suena machista. No, 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 no. No, no, Ok, no. ok, ok. No, entonces amo de casa, es lo mismo. Sí, 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 bueno, no, sí, sí, sí. Por lo que te Bueno, pueden ¿qué es lo que pagar. sigue? Por lo que te pueden pagar. Coño, el ama de casa vive toda su vida de eso. Y le pagan con mercados, con techo, con sonrisas, con regalitos del Día de las Madres, con ropa, con zapatos. Claro, ella se gana la vida como ama de casa. Le pagan por ser ama de casa. ¿Y cuál es la otra? Y lo que necesita el mundo. Ah, bueno, me vas a decir tú que el mundo no necesita de las amas de casa. Son más importantes las Ojo. amas de casa que los científicos, man. Eh, pues no creo. Totalmente. Pues El no ama de creo. casa es la que mantiene toda una familia equilibrada. Que si no hay ama de casa, que le limpie el rabo a los chinos, que les dé teta, que los bañe, Sí puede haber familias que tú hagas todo equilibradas. eso, Sí ¿de puede dónde haber van a familias salir los equilibradas. científicos y los deportistas y los cantantes y los artistas? No tiene que haber una ama de casa. Por eso que es como una estructura de familia un poco conservadora o antigua. Bueno, pero Porque sin una ama de mételo en casa, la familia que quieras, hay en la de familias hace 1500 años o completamente en la de ahorita. estructuradas y gente muy bien estructurada que puede ser muy profesional sin tener mamá o huérfanos o de muchas No, 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 diversas no, no. formas. Nadie puede ser nada sin mamá porque no es que todos nacemos de una mamá. O sea que los huérfanos no pueden ser grandes científicos, no pueden ser grandes ingenieros, no Los pueden huérfanos, ser artistas. primero, brotaron de papá y mamá, primero. Segundo, muertos ellos o desaparecidos, necesitan de un cuidador que hace las veces de mamá y papá. Claro, pero no de una ama de casa. Lo que usted estaba afirmando es que era una ama Totalmente de sí, casa. totalmente sí. Pues no Totalmente lo sí, veo porque así, no lo veo así, ¿quién le pero baña al chino, hermano? no, pues sí, pues si usted piensa así. No, 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 no. Es que tú sigues trascendentalizando los conceptos. No, al Es que revés. por qué me vas a decir que una Estoy ama de tratando de casa no no trascender. tiene un propósito de vida? Ah, no, no dije eso. Sí puede ser. Si ella considera que su propósito de vida está bien. A lo que Correcto, yo y estoy cumple diciendo, todas las cosas esas del Kigai ese, es las decir, cumple perfectamente. y si ella lo considera y se siente muy bien con todo eso, está bien. A lo que yo estoy diciendo es que no necesariamente, como usted decía, tiene que haber una ama de casa para que hayan científicos y haya una generación de profesionales muy No, buenos en su área. totalmente sí, Chino, porque es que un científico de 40 años y de 50 de trayectoria, antes de todo eso fue niño, Chino. Sí, Chupó obvio. teta, comió tetero, se cagó en los calzones. O sea, no existe, una mamá no pare un científico. La mamá pare un chino bebé, ¿sí? Que se caga y que chilla, y a través del proceso existencial se vuelve científico, artista, asesino, psicópata, lo que sea. No, el psicópata no se hace tampoco, ahí tiene otro error conceptual. No, 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 ¿cómo me vas a decir? El psicópata, si nace genéticamente así, porque ahora ya, eso es otra discusión. Sí, por eso Eso es digo otra que no, discusión. el Si psicópata nace no es que genéticamente se haga así, psicópata. si el psicópata nace genético porque nace dañado, ¿sí? Pues no dañado, pero... Entonces, ¿qué? ¿Es un individuo sin propósito de vida? No, no necesariamente. Ah, bueno, entonces el tipo sí se hace. No, pero el psicópata como tal, como la condición que califica a un psicópata, no, en realidad no se hace. No, pero es que el psicópata al hablar de psicópata es igual que hablar de gordo. Es decir, una condición. Sí, sí, de Pero acuerdo. tanto el psicópata como el gordo tienen propósito de vida. Sí, sí. ¿O es que me vas a decir que el psicópata es más importante que el gordo o que el gordo no es importante por ser gordo? No.
Entonces, lo que pasa es que en la dialéctica que tú estás manejando, tú estás clasificando a la gente. Inteligentes, no inteligentes, con propósito de vida, sin propósito de vida, brutos, buenos, malos. Y eso no pasa en la especie humana. En la especie humana simplemente cada individuo nace. De hecho, nunca y a través del desarrollo de su biología, de su entorno, de sus circunstancias, pues se va construyendo. Y en esa construcción aparecen sus dedicaciones. Se dedica a ser obrero, se dedica a ser músico, se dedica a inventar, se dedica a un deporte, se dedica a transformar la política, se dedica a lo que le dé la gana o a lo que lo ponga la vida, porque muchas veces nosotros ni siquiera escogemos eso. La posibilidad de que nosotros escojamos algo es muy remota. Si, por ejemplo, tú estás pensando como piensas, igual que yo pienso como pienso, ¿sí? No porque yo sea un duro genial que me dio la gana de pensar así. Yo pienso con base en la leche que me tomé, en el papá que tuve, en la mamá que tuve, en el barrio donde viví, en el país donde nací. Todas esas vainas van construyendo mi pensamiento, mis tendencias, mis gustos. Entonces, eso que eres tú, se lo debes a todo ese proceso, al proceso del ama de casa, que fue ama de casa, aunque sea mientras tenías de 0 a 5 años, porque si no, ¿quién te mantenía, Chino? ¿Sí? Y el ama de casa es algo muy importante. El ama de casa, vuélvelo tú, hace 5.000 años o 10.000 años, la mujer y el hombre tratando de que no se le murieran sus vástagos, sus crías. Esa ama de casa de hace 10.000 años, tratando de que no se le murieran sus crías, son las mismas de hoy en día. Las mismas. Tienen que hacer lo que sea para que sus chinos no se les muera. Ponerles las vacunas, darles de comer, cambiarles el pañal. Y esas amas de casa pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Sí, puede haber hombres amos de casa. Y cuando el chino ya tiene 10 años o 15 y empieza a liberarse, ese chino ya está marcado por todo lo que le ocurrió de 0 a 10 años. Entonces, pretender que tú me digas ahorita que no, que esto es el producto de la genialidad del individuo, que tú eres inteligente porque eres inteligente y yo soy bruto porque soy bruto, eso no existe. Nosotros somos, lo que decía Ortega y Gasset, somos el yo y nuestras circunstancias. Si se mezcla el yo con las circunstancias y van moldeando un individuo, y ese individuo va descubriendo para qué es bueno, va descubriendo cómo ganarse la vida, va descubriendo a quién ama. En las cuatro vainas del Kigai las va uno descubriendo a través del tiempo. E incluso pueden mutar. Lo que yo te explicaba antes. A los 10 años, a los 10 años yo puedo pensar que lo que yo amo es a mi papá. Me voy a ganar la vida montando en bicicleta. Bueno, esas 4 vainas ahí tú las puedes tener a los 10 años y a los 20 ser totalmente distintas. Y a los 40 totalmente opuestas. Entonces fíjate que el propósito de vida mismo va mutando. ¿Y por qué va mutando? Pues va mutando porque nosotros sencillamente nacemos para descubrirnos. Nosotros nacemos en el solo sé que nada sé de Sócrates. ¿Sí? Nosotros no nacemos sabios. Naciéramos sabios, pues entonces yo salgo de la barriga de mamá y digo, mi propósito de vida, voy a trabajar los cueros. No, nanay, tenemos que ir descubriendo para qué servimos, descubriendo a quién amamos, descubriendo cómo ganarnos la vida. Esos son descubrimientos. Entonces, a medida que uno se va descubriendo, va viviendo y la vida nos va llevando para un lado o para otro. No sé si para arriba o para abajo. Eso es otra discusión para otro programa.
¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que no sirve? ¿Qué es lo trascendental y qué es lo no trascendental? O como dirían los maniqueístas, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Que entre otras cosas eso ya está superado en esta época de la filosofía. Ya no existen buenos y malos. El concepto de bueno y malo es un concepto muy antiguo. Se decía que lo bueno era lo divino y lo malo era lo demoníaco. Hoy en día no existen buenos ni malos, hoy simplemente existe el individuo que vive, que existe y que se descubre y ya. ¿Y qué es lo bueno? Cuando se enfrentan dos ejércitos, el objetivo de los ejércitos militarmente hablando es eliminar al otro. Y tú dices, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Los buenos son los que ganan o los que pierden. O los que yo soy hincha de ellos o los de allá. Y claro, cuando el ejército que gana, gana, dicen nosotros somos los buenos. Perdieron los malos. Entonces, fíjate que el mismo concepto de bueno y malo, qué es lo útil, qué es lo que no es útil, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, eso es una cosa que está mutando permanentemente. Lo que antes funcionaba así, ahora ya no funciona así. Entonces, no entiendo en realidad sobre qué estructura tú montas el tema del propósito de vida si nosotros sencillamente tenemos un único propósito de vida, que es existir, que es sobrevivir de la mejor manera. Y en esa sobrevivencia de la mejor manera, pues hay un montón de variables. Unos más felices, unos menos felices, unos más, con más éxito, otros más dinámicos, otros menos dinámicos, otros les gusta estudiar, otros no les gusta estudiar. Hay gente que no le gusta estudiar ni pensar, le gusta que lo guíen, que le digan lo que tiene que hacer. En cambio hay otros que no les gusta que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, toda esa diversidad de situaciones son las que construyen la especie más maravillosa hasta el momento de la naturaleza, que es la especie humana. Yo admiro a la especie humana. La especie humana es la cosa más portentosa que yo conozco. Y digo que yo conozco porque quién sabe si habrá otra vaina por ahí. Pero de lo que yo conozco, la especie humana no me deja sino admiración. Qué hermosa es la especie humana. Agnóstico, ¿o no te parece? Difícil pregunta, porque tenemos que verlo en la parte de lo que compone lo que es la belleza o lo hermoso.